la contrincante. Y el grado de virulencia es cada vez mayor. Digo, así como hablamos del discurso político en la República Argentina y de la degradación, inclusive en el diálogo entre los principales responsables del país en el orden institucional, bueno, no hoy Cristina Fernández de Kirchner, pero sí lo fue durante muchos años. También esto está sucediendo en los Estados Unidos en una campaña cada vez más caliente. Voy a saludar a Santiago Farrell, editor internacional de internacionales de Perfil. Gracias por atendernos, Santiago. ¿Cómo va aquí, Nuriam? No, gracias a ustedes, Nuri. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, digo, no es propiedad argentina esto de ir increyendo en la forma de relacionarse entre quienes tuvieron o tienen la máxima responsabilidad institucional del país. No, sin duda. Y de hecho, uno podría decir que de las últimas décadas Donald Trump fue el precursor. Él ya en la campaña De hecho, hace poquito se enorgulleció de eso en uno de estos extrañísimos discursos que está dando últimamente, donde habla durante 1 hora y media, 2 horas, y salta de un tema al otro casi sin sentido. Se llamó a sí mismo como el mejor colocador de apodos, porque ya en la campaña, cuando venció a Hillary Clinton, a ella la llamaba la corrupta Hillary Clinton, la corrupta Hillary. A Ujú. Biden lo llamaba el dormilón Biden en los últimos años, y así a Pocahontas la llamaba la senadora Warren porque había reivindicado orígenes de pueblos originarios. Eso fue como un comienzo, y todo esto fue, como vos decís, increyendo, hablando de él específicamente, hasta llegar hasta los insultos más increíbles, ¿no? En los últimos días ha pronunciado algo que es hasta muy difícil de comentar públicamente, y él lo dijo en un discurso hablando de Arnold Palmer, el ex golfista. Sí. Estaba hablando él sobre el golf y habló de que era famoso por sus dotes viriles, digamos, que cuando describió que cuando iba al vestuario todos lo aplaudían. Sí. Fue un comentario de tal modo que llevó a la familia de Palmer a pedir por favor que no repitan más el tema porque se avergonzaban, ¿no? Claro. De ¿Sabes ahí a qué? llamar estúpido, retardada a Harris y cosas A así. Kamala Harris, sí. ¿Sabes qué? Me hiciste pensar con cómo arrancaste, porque digo, no es algo propio nuestro, pero vos dijiste algo que ahora que pienso me parece muy, muy oportuno. Cuando uno piensa cómo arrancó la degradación del diálogo institucional en nuestro país, ¿no? Más allá de que Sí. estamos hablando obviamente de política internacional, pero no puedo dejar de pensar en esto que me trae para la Argentina. Estamos hablando en estos días de cómo ha ido increyendo un diálogo muy duro con términos duros y hasta violentos para quien los escucha, de parte del presidente Sí, hacia Cristina por un lado y de Cristina después contestándole casi como si fuera una señora que está contestando desde el patio de atrás de su casa al presidente de la nación en las redes sociales. Y vos dijiste algo sí. recién, fue el precursor Donald Trump. Tal vez es un modelo que yo no sé si le suma a alguien, porque tiene que ver con esto de la polarización de un electorado también en Estados Unidos, pero no sé hasta dónde hoy realmente le siguen hablando a los propios y esto no hace conseguir Sí. nuevos votos, sino radicalizar Yo, los que hay. Bueno, sí, es una clave. Y hay un tema que no hay que olvidarse. Todo esto va de la mano del auge de las redes sociales. Todo Claro. esto es hijo directo del debate en las redes sociales. Cuando vos te sentás frente a otro, ante una mesa y en una butaca, podés relativamente hablar, eventualmente podés desarrollar brevemente un argumento. Alguna vez publiqué en el diario una columna muy inteligente que hablaba del primer Intratables, que decía que el programa se debería llamar Pará, déjame terminar, porque nadie permitía al otro hablar. Bueno, la red es la expresión máxima de lo que tenés que decir en 4 o 5 palabras. Y qué mejor que decir el insulto, qué mejor que decir, descartar la idea de alguien llamándolo retardado, llamándolo mogólico, llamándolo cualquier argumento, porque no tenés margen para un argumento.
Sí, Entonces tenés que ir o al pasado, o este es el que dijo tal cosa, o este es el que estuvo acá. No hay margen para la sutileza. Y todo esto va de la mano de las redes. Es decir, y no es en vano que estamos hablando de Milei, estamos hablando de Trump, personas que, Bolsonaro, podríamos hablar, personas que apoyan su popularidad en las redes, en gran sí, parte, ¿no? sí, sí. Sí, la verdad es que yo esta semana pensé mucho en el tema de cómo había arrancado, porque hoy está esta mirada sobre, en el caso del presidente argentino, que tiene este contexto internacional de líderes que también aplican el mismo tipo de terminología y que sin duda de la boca de un presidente o dicho así o escrito así es realmente muy, muy violento. Pero me parece que Sí, en el caso de Argentina arrancó antes, ¿no? Con esto de invitar a agredir desde un espacio político a comunicadores, digo, la figura de comunicadores cuando pasó aquí con varios colegas en la Plaza de Mayo. Digo, sí. esto que es derrama, así como hablamos de la economía de derrame, también derrama la violencia y se va perfeccionando y las redes van creciendo, esto que vos decís, y van como apuntalando este discurso violento, al que se suben Sí, todos. una de las diferencias es que llegó a la cúspide. Todo lo que vos decís, uno podría decir que era fruto de la militancia, por decirlo de algún modo. En el kirchnerismo teníamos esas expresiones, los juicios populares, algunas cosas de 6, 7, 8, pero tenía sí un discurso duro, pero no con este grado de insulto que hoy sí tenés en el propio presidente. A nivel internacional, vos esto lo tenés en Trump y lo tenés en Maduro, para hablar de otro extremo, son los casos en los que, no sé si decir, se desbarranca o se llega a ese idioma, a ese estilo. Hay otros presidentes que dicen cosas fuertes, que atacan de otro modo, pero nunca con este estilo. Yo creo que esas son las tres figuras internacionales que tienen ese estilo tan definido, ¿no? Ujú. Fíjate que no es una cuestión ideológica, No, 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 claramente. no, no. Ahora te pregunto yo si vos crees que esto le suma a alguien, porque esto no es menor en una campaña donde, a ver, en la Argentina hoy se está eligiendo un contrincante, ¿no? El gobierno está evaluando si le conviene tener a Cristina de frente o si esto lo hace crecer. En Estados Unidos estamos a nada de las elecciones, una elección, una campaña que tuvo virajes importantes de la salida de Biden, quién iba a ser quien reemplazar, alguien que viniera de afuera, su propia vicepresidenta. Y Sí. esta virulencia, que lo que pienso es, atrae o de alguna manera fideliza el voto que ya tienen, pero no atrae el nuevo, ¿no? Esta radicalización permanente y esta No, agresión no consigue no, votos nuevos. ¿Y entonces a quién no. le suma? No, ayer hablaba con una politóloga que hay que entender que esto se da en un margen, en un contexto que es el absoluto descrédito del discurso público. Claro. Es decir, así como vos decís, te llamo estúpido o te digo, soy candidato porque me lo pide el pueblo o porque cosas así, es decir, escuchamos el discurso público como podemos escuchar, no sé, cualquier otra cosa, lo tomamos casi como una no ficción. No sé si me explico. Entonces, no es que si yo digo tal cosa creo que va a suceder tal otra. Vos fíjate que el votante de Trump, cuando se le pregunta por cuestiones concretas, en Estados Unidos se segmenta el voto y la encuesta y se pregunta, ¿cómo lo ves a Trump en economía? ¿Cómo lo ves en género? ¿Cómo lo ves en política exterior? Y por ejemplo, hay un gran voto sobre economía. Él tiene una diferencia aún hoy sobre Harris de algunos puntos. Él no ha formulado ni un solo programa, más allá de algo que ha dicho de que va a bajar los impuestos, pero no lo detalló. Cuando se le piden no lo dice. Pero se sabe quién es la gente que está alrededor, se sabe qué fue lo que hizo en el anterior mandato. Entonces, no es tanto un tema de discurso, no es tanto el tema de lo que se dice. Se lo escucha, digamos, como se oye llover, nadie toma en serio estas cosas. No sé si eso es bueno o malo, digo que es como una realidad. Por eso se hacen campañas tan apuntadas. Ahora Harris está con la generación Z, Sí. se dice, tratando de
movilizar eso, o los varones afroamericanos, que le Sí, falta ese voto. sí. Segmentan a ese punto, entonces, y no solo con discurso, sino, por ejemplo, lo llevan a Eminem, a un acto, es decir, no es tanto es blanco, pero se sabe que tiene esa penetración en ese electorado, o lo sacan a Obama cada vez más, es decir, no importa tanto lo que se habla, sino ese tipo de gestos. Em, Esto que decís de Trump y de su electorado, de hecho cuando Milei era candidato y había como una necesidad de un cambio que no se sabía muy bien por dónde podía llegar a venir, aquellos votantes de Milei en muchos casos manifestaban esto de, bueno, votamos a Milei, pero ojalá que no haga nada. Vos dijiste a Trump, era como si no lo es como si no lo escuchan. No ha dicho nada demasiado nuevo, pero cuando dice cosas así como grandilocuentes, es como, no es que piensen que no lo van a hacer, pero que no las va a hacer, pero acá con Milei pasaba esto de, bueno, sí, pero ojalá que no diga que va a hacer todo lo que dice que va a hacer. Claro, Que claro, claramente claro. no lo hace todo tal cual, pero hace bastante. Claro, mira, hace poco Trump fue a Detroit y quería decir que Detroit está en crisis porque tiene, además, el estado tiene un gobernador demócrata y dijo, esta ciudad es una porquería, no sé por qué he venido, frente al público de Detroit que lo estaba escuchando, ¿no? Sí. Nunca me gustó, dijo una serie de barbaridades y la gente aplaudía, o sea, no se toma en serio las cosas que se dicen y se va más por estas cosas que te decía, de asesores, de las políticas que se siguen, antecedentes. Hoy el discurso, me parece, el discurso público está completamente devaluado y por eso se pueden decir las barbaridades que se dicen. Ujú. ¿Qué tendría que pasar para que, porque hoy todavía sigue, ¿no? Donald Trump unos puntos arriba de Kamala Harris, ¿es así? Según, sí, hoy hay algunas, vos sabés que la clave son los 7 estados, Sí, esos siete de estados la que Florida. definen, ¿no? Sí, Sí, Florida ya se la da a los republicanos, ya dejó de ser, se dice, un swing state. Son esos 7 estados del medio, ¿no? Ahí todavía hay algunas encuestas que dan un punto arriba a Harris, hay otras encuestas que dan 2 puntos arriba a Kamala Harris. Ah, perdón, a Trump. a Donald Trump. Habrá que ver. Una de las claves es el voto anticipado. Los demócratas trabajaron mucho en el voto anticipado y ahí sí hubo algunas encuestas a boca de urna raras, es decir, se le preguntó a la gente que había votado anticipado y hay una diferencia muy grande aparentemente a favor de los demócratas. Se sabe que en las elecciones anteriores jugó un papel muy importante el voto anticipado. Fue Claro, una de las cosas que más criticó Trump en su momento. Es claro, uno de los elementos que usa para todavía no reconocer su derrota. claro. Yo recuerdo en las elecciones anteriores, estos 7 estados que vos mencionás, que fueron también clave, porque era como que se Siempre estaba hasta son, último momento, claro. y no recuerdo. Tal vez vos me podés ayudar. Hubo uno que fue el que terminó definiendo la elección, que inclusive varios medios, yo en ese momento Sí. trabajaba para la CNN y recuerdo varios medios salieron a dar un resultado distinto al que finalmente fue, porque Georgia, ese Georgia fue fue, sí. Georgia, ¿no? Sí, exactamente. Claro, El que Georgia fue terminó el. definiendo la elección. Exacto, exacto. Por eso además ahora se rumorea que Donald Trump, no sé, acá cierran a las 6 de la tarde, 6:10 va a proclamar que ganó, por las Claro, dudas, cosa que también había hecho la otra vez, pero lo va a hacer, va a salir con todo para tratar de empiojar, digamos, ese proceso. claro. Bueno, habrá que esperar, entonces falta muy poco. ¿Vos crees que puede llegar a suceder algo de acá a las elecciones que haga cambiar esa perspectiva que hay? Que en realidad Mira, hoy está muy pareja, ¿no? con tantos tapados y tantas cosas que han pasado en los últimos años, ¿no? Sí, Acordate lo que decíamos en la Argentina, si bien Estados Unidos es diferente, ¿no? Pero sí, Hillary Clinton, el New York Times publicó un índice de probabilidad el día anterior y le daba 80% claro. que iba a ganar Hillary Clinton. Así que, y sobre todo un voto tan tapado y vergonzante, como se le dice, que tiene Trump, más con las cosas que está diciendo, hay que ser muy prudente en ese tema, ¿no? Claro. Gracias, Santiago, como siempre, por este No, contacto. gracias a usted. Chao. Adiós.
Santiago Farrell, editor de Política Internacional del diario